tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, muchas gracias por este día que nos da. Muchísimas gracias por el don de la vida. Muchísimas gracias porque hemos podido terminar este día con sus trabajos, con sus fatigas, con sus gozos, con sus ilusiones y también con los problemas y las penas que hayamos sufrido en este día. Todo eso te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú que eres ese Padre bueno, que sirva para tu gloria, que sirva para tu honra, que se haga tu santísima voluntad en nosotros. Y aquí nos tienes, Padre, al final de esta jornada, queriéndonos acercar un poquito más a ti, queriéndonos acercar a tu palabra que está llena de vida, que está llena de enseñanza, tu palabra que sigue viva y eficaz, y queremos que sea así, viva también en nuestros corazones. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, nos ponemos a nosotros, a nuestra salud, a los hermanos que vienen de camino todavía, para que nos cuides, para que nos protejas y que nos ampares. Envía tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente y te conozcamos y te amemos mejor. Inflama nuestros corazones para llenarnos de ese amor hacia ti y hacia los hermanos y danos fuerza en nuestra voluntad para que viendo el bien, amando el bien, lo sigamos con tu gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Pues primero que nada, bienvenidos todos a nuestra clase, bienvenidos todos a nuestra escuela de Biblia. Recuerden qué es lo que estamos haciendo, recuerden que no solo es una clase en la que aprendemos, una clase en la que estudiamos, sino que queremos que sea una escuela que nos enseñe, una escuela que nos impulse a seguir al maestro, no al maestro pelón, sino al Maestro Celestial, a Dios nuestro Señor, al Señor que nos ha hablado con su palabra. Estamos, por supuesto, para conocer un poquito más la Escritura, pero sobre todo yo creo que estamos para conocer un poquito más a Dios y para llenarnos de amor por la Escritura. Ojalá que estas clases, yo no espero que sepan demasiado, que aprendan demasiado, que también, pero mi gran ilusión es que ustedes crezcan en su amor a la Escritura. Y yo me daría por satisfecho si terminando estas clases ustedes tienen un amor grandísimo a la Escritura y se ponen a leer la palabra y a comprender un poquito más la palabra. Me daría muchísimo gusto que ustedes hicieran grupos de Biblia, grupos de estudio de la Biblia, grupos de oración con la Biblia, que ustedes tuvieran en sus casas cada día una pequeña lectura con sus hijos pequeños, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, de una parte de la palabra y sea para nosotros fuente de vida, que la sepamos entender, que la sepamos comprender y que llegue a nuestras vidas. La palabra ha sido para eso. La palabra no solo ha sido para ser estudiada, sino sobre todo para que sea para nosotros ayuda, fortaleza, fuente de inspiración, fuente de conocimiento y sobre todo fuente de vida. ¿Ok? Recuerden, estamos ya en el segundo módulo de esta escuela de Biblia. Nuestro primer módulo fue el año pasado, ¿verdad? 6 meses estuvimos en una introducción a la Escritura, viendo cómo nace la Escritura, viendo cómo es el canon bíblico, viendo qué es la inspiración bíblica, los autores bíblicos, cómo se compuso la Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, empezando este año, estamos empezando ya por los diversos libros. Estamos ya en el módulo 2. El módulo 2 es para el Pentateuco, para la Torá. ¿Okay? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ya vimos una introducción, ya vimos el libro del Génesis y hoy nos toca ver el libro del Éxodo. En este camino de conocimiento de la palabra de Dios vamos a ver el libro del
Éxodo. Les recuerdo a todos que pueden acceder a las clases si las quieren volver a ver, o si no han estado ustedes presentes en alguna clase, pueden acceder a las clases en el código que tienen aquí atrás. Le ponen su teléfono al lado o la cámara y ya entran directamente a donde están las diversas clases. ¿Okay? Las personas que al final de estas 6 clases, de estos 6 clases que tengamos, quieren tener su diploma de Pentateuco, pues tienen que haber asistido a todas las clases, a la clase introductoria, ¿verdad? Y a las 5 clases de cada uno de los libros. Y que se registren, pongan su nombre y se registren. Si usted no ha podido venir a una de las clases, no se preocupe, usted se mete por el código a la clase, usted la ve y cuando venga, pues ya pone usted su palomita. Nos fiamos de usted. Yo por lo menos me fío de usted. Si usted me dice que no pudo asistir, pero que después la vio en el internet, me fío completamente de ustedes. ¿Quién va a estar mintiendo sobre esto? Con la carita de ángeles que tienen ustedes. Seguro que ninguno de ustedes va a mentir. ¿Ok? Entonces tendrán su diploma. Pues esto es en cuanto a la introducción y un poquito para que vayamos siguiendo. Y una vez más, antes de empezar con el libro del Éxodo, una vez más les recuerdo, estamos intentando, tenemos el formato que tenemos, tenemos la primera parte de nuestra clase, la tenemos para explicar un poco el libro en general. Después tenemos un pequeño recreo. Agradezco muchísimo a las personas que nos han traído comida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sigan haciéndolo. Y después del recreo ya venimos y tomamos la Biblia. Tomamos una parte de ese libro que estamos estudiando y tratamos de hacer una lectura cristiana o una lectura espiritual de la Biblia. Lo que solemos decir en latín, Lectio Divina, hacemos una lectura divina, ¿okay? Ya después del recreo ya la haremos y explicaremos o recordaremos los diversos pasos de la Lectio Divina. Vamos entonces directos al Éxodo, ¿sí? Antes, bueno, otra pequeña introducción, disculpen, me encantan las introducciones. Recen mucho por el Papa está de visita, ¿sí sabían? El Papa está de viaje apostólico, ha ido a África. Está visitando o ha visitado 2 países. Estuvo visitando la República del Congo, un país todavía muy explotado, muy explotado por potencias americanas, europeas y sobre todo ahorita por Rusia y por China. Un país que le están quitando sus riquezas, ¿verdad? Y que están sacando sus riquezas de la tierra y que no se queda nada para ellos. Se los llevan. Otras empresas los tienen una nueva forma de esclavitud. Ya no les ponen cadenas, pero los hacen trabajar como esclavos y el país sigue sin crecer, un país tan rico. Ya terminó su visita el Papa al Congo y está haciendo ahorita visita el Papa a un país cercano que se llama Sudán del Sur. Sudán del Sur. Por mucho tiempo Sudán fue un solo país, un gran país, el país más grande de todo África, y se dividió en 2 porque había conflictos. Había la parte norte son islámicos, musulmanes, y la parte sur son en general cristianos, entre ellos católicos. Entonces se dividieron, se quedó en Sudán del Norte la parte musulmana y en Sudán del Sur se quedó la parte cristiana. Okay. Esa parte, Sudán del Sur, que es un país independiente, está visitándolo el Papa. Desde que se independizó Sudán del Sur han estado en guerra civil. Se independizó hace apenas 6-7 años. Es un país nuevo y están en guerra civil. Aunque sean cristianos, están en conflictos de tribus. Han muerto 400.000 personas, casi 500.000 de personas. Okay. Nos duele mucho que, por ejemplo, en el terremoto en Turquía hayan muerto 5.000 personas o 6.000 y va aumentando, ¿verdad? Pero imagínense lo que son 400.000 personas. Y no por un desastre, un accidente, sino por conflictos y por odios.
Okay, entonces vamos a rezar para que el Papa les lleve paz a esas personas y ojalá que entren en conciencia de que no haya conflictos entre razas. Y otra noticia, bueno, ya la vemos después, ¿okay? Pero también recen por la iglesia en Alemania, está muy mal. Muy mal, la iglesia en Alemania está muy mal, están concluyendo su sínodo, su camino sinodal y está habiendo muchos conflictos. Parece que estamos a punto de vivir algo semejante de lo que sucedió en tiempos de Lutero. Algo semejante. Y es muy fuerte y muy grande porque no es solo de unas personas, estamos hablando de obispos, cardenales, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, ¿verdad? Que están en oposición directa con la enseñanza cristiana católica. ¿Sí? Vamos a orar mucho por ellos para que Dios nuestro Señor nos conserve en la unidad y nos conserve juntos en la fe. ¿Sí? Bueno, pues vámonos al Éxodo. ¿Ok? Vámonos al Éxodo. Recuerden, el Éxodo es uno de los 5 libros, de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Okay? El Éxodo es uno de esos 5 primeros libros de la Biblia y como ustedes ya saben, ¿okay? Como ustedes ya saben, los 5 primeros de la Biblia, libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. El Pentateuco quiere decir, yo lo estoy repitiendo para que se les quede, cada clase lo repito y espero que se les quede, ¿verdad? El Pentateuco significa 5 rollos o 5 estuches donde metían los rollos de esos libros. Los libros antes no eran como son ahora, sino que eran rollos. ¿Okay? Pentateuco quiere decir justamente eso, los 5 rollos. Eso es Pentateuchos, es en griego. En hebreo le llaman Torá. Torá quiere decir la ley o la enseñanza. Ya vimos el primer libro, dijimos que los nombres que nosotros damos a los libros de la Biblia son los nombres tomados de la traducción de la Biblia por los judíos que estaban en Egipto, concretamente en una ciudad en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, que es Alejandría. Esa Biblia se llama la Biblia de los 70, recordando a los 70 sabios que la tradujeron. ¿Sí? Los nombres que tenemos de la Biblia son los nombres que ellos les dieron y concretamente de estos 5 números son un poco el resumen. El nombre que tiene es el resumen. Génesis, pues es el resumen del libro del Génesis, o sea, los inicios. ¿Okay? Vamos a ver ahora este libro, ¿okay? Que es el Éxodo. Éxodo quiere decir, en griego quiere decir salida. Ex es salir, fuera. Jodos es camino de salida. Éxodo quiere decir eso, camino de salida. Los judíos, los hebreos, llaman a este libro por otro nombre. ¿Okay? Vamos a ir viendo aquí, vamos a hacer una lectura del libro del Éxodo. Esto lo pasamos y vamos a ver 3 cosas en esta clase. Vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver datos sobre el libro del Éxodo, vamos a ver después el contenido del libro del Éxodo y después el mensaje que nos da el libro del Éxodo. ¿Estamos? Esos son los 3 facilísimos puntos que vamos a ver en esta clase. Unos datos generales, después el contenido y después el mensaje del libro del Éxodo. Ok, vamos para allá. Ese es Moisés con las tablas de la ley. ¿Sí lo ven? ¿Han visto ustedes la película de los 10 mandamientos? Ah, muy bien, excelente. Bueno, ok. Entonces, el libro del Éxodo es uno de los 5 libros del Pentateuco, ¿ok? Y este libro, el libro del Éxodo, junto con Levítico y Números, forman un solo bloque. Ya los 5 libros son un solo bloque, pero estos 3 libros, Éxodo, Levítico y Números, forman un solo bloque en que nos habla de la historia de la vida de Moisés, ¿ok? De la vida de Moisés.
Esto ya lo tienen ustedes ahí, este es para que ustedes os aprendan. Recuerden, el primer libro del Pentateuco es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Pueden decirlo con los ojos cerrados? A ver, cierren los ojos. El primer libro del Pentateuco es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ya puede seguir con los ojos abiertos. No se hagan patos, los tenían abiertos. Bueno, muy bien. Entonces, de estos 5, Éxodo, Levítico y Números nos van a contar la historia de Moisés. Tengo que decirles que el Éxodo es posiblemente el libro más importante del Pentateuco. ¿Sí estamos? Y el Éxodo es posiblemente el libro más, para los judíos, el libro más importante del Antiguo Testamento. ¿Ok? Para los judíos el Éxodo tiene una importancia muy grande porque en ese libro se narra el acontecimiento más grande, más portentoso y más maravilloso de la vida del pueblo judío, que es la salida de Egipto, la liberación de Egipto, la Pascua y la alianza con Dios en el Sinaí. Para los judíos eso es lo más importante. Hay como 2 cosas, 2 actos importantes en la historia del pueblo judío. Uno es el del Éxodo, y el otro es la salida de la cautividad de Babilonia. ¿Sí? Cuando ya terminan el cautiverio de Babilonia y regresan a Israel. Pero definitivamente el más importante de los 2 y de cualquier otro hecho del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, es ¿ok? Es el Éxodo. Dios libra, Dios liberta. Hola, ¿cómo estás, princesa? Mucho gusto. ¿Y qué tienes por ahí? ¿Esto es para mí? ¡Wow! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dios les bendiga. Escucharon que es para mí, ¿eh? Muchas gracias. Ok, entonces creo que entender bien el Éxodo nos puede dar un poco una idea general también de la religión judía, de cómo el pueblo de Israel se unifica, se entiende a sí mismo como un pueblo escogido y como un pueblo santo que ha hecho una alianza. Y esto, recuerden, en la introducción que dimos, ¿se acuerdan? El año pasado, en el primer módulo que vimos, esto es bellísimo en sí mismo, pero es bellísimo, más bello todavía, si lo leemos en clave cristiana, en clave Jesucristo. ¿Sí? Dios elige un nuevo pueblo, crea un nuevo pueblo con el que hace un pacto, lo saca de la esclavitud y lo trae a una nueva vida y sella con él un pacto. Ese pueblo es México, ¿verdad? La iglesia, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. El nuevo pacto que hace Dios nuestro Señor es con la iglesia. El nuevo pueblo consagrado que se convierte, por así decir, en arca de Noé, en lugar de salvación, es la iglesia. Okay, es a través de la iglesia que Dios derrama sus bendiciones, a través de la iglesia que Dios da su salvación, a través de la iglesia que se salvan muchas personas. Okay. Antes se solía entender, se decía, sine ecclesia nulla salus. Sin la iglesia no hay salvación. Si tú no perteneces a la iglesia, ya te chamuscaste para toda la eternidad. Okay. Así lo entendían algunos teólogos, que para poder salvarse tenías que estar oficialmente dentro de la iglesia. El entendimiento, que ya el mismo Jesús nos lo dijo, cuando dijo, ustedes son
sal de la tierra, luz del mundo, etc. Pero también ustedes son levadura, ustedes son la levadura, ¿ok?, que fermenta la masa de pan. ¿Ok? Son la levadura, son ese poquito que hace que el resto crezca. ¿Ok? Nosotros que estamos dentro de la iglesia somos y estamos llamados a ser también salvación para otras personas. Para otras personas que a lo mejor no pertenecen a la iglesia. ¿Ok? Pero gracias a la iglesia, sin que ellos lo sepan, gracias a la iglesia pueden, porque el único salvador sigue siendo Jesús. O sea, ni tú, ni yo, ni un africanito, ni uno que está en Siberia, ni uno que está donde sea, puede salvarse por sí mismo. Ni tú ni yo podemos salvarnos porque, yo tengo mucha fe. Pues tu fe, por más grande que sea, no te da la salvación. Lo siento mucho. Yo es que me he portado muy bien, he sido justo, bueno, piadoso, no he hecho nada malo. Pues hombre, por más felicidades que no has hecho nada malo. Pero por más santo que sea, tu santidad y tu bondad y tus buenas obras no te pueden dar la salvación. No hay nada que salga de nosotros que nos haga capaces de entrar en comunión con Dios. No alcanzamos. A ver, por más que salten y brinque, ninguno va a tocar el techo saltando. Ni uno de ustedes. Yo tampoco, por supuesto. Algunos saltamos el tamaño de una tortilla, ¿no? Apenas. Ninguno, es imposible. Pues imagínate la distancia que hay entre el ser humano y Dios. No distancia física, sino distancia de santidad y posibilidad de comunión con Dios. Imposible. Si nos salvamos es porque tenemos un Salvador único para toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que salva a los que vivieron antes de Él. Todos los que vivieron antes de Él se salvan o están salvados, o los que están salvados es solo por medio de Jesucristo, aunque Jesucristo todavía no había venido. Todos los que han nacido después de Jesucristo se salvan por Jesucristo. Los que lo conocen o los que no lo conocen, ¿verdad? Es por Jesucristo. Jesús es el único Salvador, ¿sí? Y Él realiza su salvación. Él, como dice Pablo, Él es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo que es la iglesia. Él realiza su salvación por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia que tiene como cabeza a Él y como cuerpo a cada uno de nosotros. Tú y yo somos instrumento de salvación de quién sabe cuántas personas, de quién sabe de qué lugares y de quién sabe de qué siglos. Pero tú y yo, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro Señor, se convierte por medio de Jesucristo en instrumento de salvación. ¿Ok? Y ese es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Ya no es el Moisés que los salvó, que los sacó de la esclavitud. Es Cristo, Señor, que nos saca de la esclavitud. Ya no es Moisés el que a través de él se hace un pacto con Dios nuestro Señor. Es Jesús que hace una nueva alianza. Ya no es a través de la sangre que Moisés rocía sobre el pueblo y sobre el altar que se sella esa alianza, sino por la sangre derramada por Jesús que se sella esa alianza. Y todo eso está en el libro del Éxodo. Entonces, cuando ustedes lean el libro del Éxodo, léanlo en esa clave. Este es el libro más importante para los judíos, porque aquí se establece el pueblo judío como pueblo de Dios. Pueblo de Dios para hacer salvación. En tu nombre bendeciré a muchas naciones. En tu nombre serán benditos muchos pueblos. ¿Sí? Entonces, eso que yo les estoy hablando de que tú y yo y la iglesia en general somos instrumento de salvación para tantas personas de otros lugares, de otros tiempos, también es para tu hijo, también es para tu hija que andan descarriados. A veces vienen los papás tan dolidos, es que mi hijo anda descarriado. Y que tú puedes ser instrumento de salvación para tu hijo. ¿Ok?
¿Cómo? Hablándole. Pues sí, claro, háblale y recomiéndale y todo lo que quieras, pero sobre todo también con tu oración, con tu ejemplo, con tu vida. No tienes que hacer nada si tu vida está glorificando a Dios y también salvando almas. ¿Sí? Nuestra vida santa, nuestra vida buena, ayuda, hace que se extiende. Es como esa levadura que hace que poco a poco vaya creciendo la masa de pan. ¿Sí? No tenemos que asustarnos, a veces nos asustamos. Ya los católicos vamos decreciendo. Pues qué pena, y ojalá que no suceda eso. Pero seguramente con el tiempo seremos menos y menos y menos y menos. Y seguramente, y según estadísticas, van creciendo, por ejemplo, los musulmanes. Hay más porcentaje de musulmanes. Antes siempre fueron los cristianos, ahora ya los musulmanes los están rebasando a los cristianos. Nos están ganando. No pasa nada. Ya Jesús nos dijo que nosotros éramos eso, levadura. Ya Jesús nos dijo que nosotros estamos llamados a ser eso, pequeño rebaño. Y que es a través de nosotros que el mundo se salva. A través de nuestra vida santa, no solo a través de nuestra predicación o de nuestras cosas. Bueno, qué bueno que el reino se extienda y que crezca el número de católicos, ojalá que así sea, pero si no lo es, no pasa nada, no entremos en pánico. ¿Sí? No entremos en pánico, es que cada vez somos menos, es que cada vez somos más viejos. Pues sí, eso se ve, pero eso no tiene que darnos pánico, no es el número, y no es solo por el número. Nuestra fe y nuestra vida santa, para la gloria de Dios nuestro Señor, está siendo instrumento de salvación. El único Salvador, Jesús, por supuesto. Pero también es a través de nosotros, de su iglesia, porque somos cuerpo de Cristo. No porque somos buenos o malos, porque somos cuerpo de Cristo, porque tú y yo nos incorporamos al Señor Jesús el día de nuestro bautismo. Y lo que tú haces cuando estás unido a Dios, o sea, cuando estás en gracia, cuando no estás en pecado, lo que tú haces, en cierto sentido, es Cristo que lo está haciendo, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Bueno, pues eso, en visión judía, es lo que cuenta también el libro del Éxodo. ¿Sí estamos? Uy, qué maravilla. Bien, vamos a dar unos datos sobre el libro del Éxodo. El primer dato... el autor. ¿Quién es el autor? Pues ya lo vimos, ya hicimos la explicación que para los 5 libros del Pentateuco, el autor en sentido según la tradición y en sentido figurado es Moisés, pero que según estudiosos, ¿verdad? Hay una serie de fuentes tanto escritas como sobre todo también orales, que fueron con el pasar de los tiempos, y vamos a ver en un momentito la composición, con el pasar de los tiempos fueron llegando a estar escritos según tenemos nosotros el libro del Génesis. ¿Okay? Entonces, podemos decir, en resumen, el autor del libro del Éxodo es Moisés, en sentido figurado, pero está compuesto por varias fuentes. ¿Se acuerdan que hablamos de las fuentes? Sí. ¿Cuántas fuentes dijimos que había? 4, dijimos que había 4 fuentes, ¿ok? 4 fuentes, la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronómica y la fuente sacerdotal. Concretamente, el libro del Éxodo está muy marcado y tiene una gran influencia de la fuente sacerdotal. ¿Okay? Se ve que la mayoría de los escritos, de los documentos previos, tanto orales como escritos, fueron recolectados por sacerdotes, por levitas, y la composición que tenemos ahora fue hecha por levitas. Esto lo sabemos porque en el libro del Éxodo de repente van contando cómo salen los israelitas de Egipto, cómo cruzan el Mar Rojo, cómo vienen detrás los egipcios, cómo se los come el agua, cómo suben aquí, y de repente ¡pum!, se detiene y le mete 4 capítulos de leyes. 4 capítulos de leyes. Cómo tienes que cuidar tu cabello, cómo tienes que cuidar tu piel, qué pasa con... Sí, de leyes, por supuesto también de los 10 mandamientos, pero un montón de leyes. Leyes justamente son códigos sacerdotales,
que los toman y los colocan ahí, a mitad del relato de la salida de Egipto y llegada a Israel. Bien, la composición es lo que estamos diciendo. La composición tiene diferentes fuentes. Estamos en la primera página todavía, en la parte de abajo. El Pentateuco recoge material llegado de diversas tradiciones orales, de diversas fuentes escritas, ¿verdad? La tradición yavista, redacta los primeros escritos del género del Éxodo allá por los años 900 antes de Cristo. Después también la tradición eloísta allá por los años 750, la deuteronómica por los 650, y es la tradición sacerdotal la que los junta y elabora a partir del exilio y después del exilio. Como les decía al inicio, para los judíos hay dos grandes acontecimientos. Primero, el éxodo, que es la salida de Egipto, y segundo, el fin de la cautividad de Babilonia. En ambos hechos ellos son esclavos, ellos están esclavizados y dominados, por una parte en el Éxodo por los egipcios y por otra parte en la cautividad de Babilonia por los babilonios, por los asirios, ¿sí? Y es justamente el acontecimiento de que Dios los rescata. Pues bueno, en ese momento en que son cautivos, ¿sí me siguen? En ese momento en que son cautivos en Babilonia, este grupo de sacerdotes dice: vamos a dar ánimo a los judíos que están cautivos ahorita, como estaban cautivos en tiempo de Moisés, ¿sí? En Egipto. Vamos a darles ánimo para que vuelvan a la tierra prometida, así como también Moisés los sacó y los llevó a la tierra prometida. ¿Sí ven el paralelismo? Vamos a darles ánimo para que no pierdan su fe, para que crean en el Señor, para que sean fuertes, para que vuelvan allí a hacer alianza, que renueven su alianza con Dios, que cumplan sus mandamientos, así como con Moisés hicieron alianza con Dios en el Sinaí. Entonces, el libro del Éxodo, sobre todo está escrito por este grupo de levitas, escrito y recopilado de fuentes anteriores por este grupo de levitas, con el propósito de dar ánimo al pueblo judío que estaba sufriendo una deportación, que estaba sufriendo un exilio, que estaba sufriendo un cautiverio en Babilonia, 1000 años después de lo que sucedió aquí. Bueno, no tanto, como unos 500 años después de la salida de Egipto. Bien, ¿sí estamos? ¿Sí me siguen? Bien, la fuente sacerdotal reúne estas fuentes, ¿verdad? Y nos da el libro que tenemos ahora, el libro de Génesis tal y como lo tenemos ahora. Si uno lee el libro del Génesis, ve partes en que el libro está cortado, ya le digo, está cortado, y de repente parece que le ponen ahí unos capítulos que no tienen nada que ver con el desarrollo lógico y cronológico que estaba siguiendo. Es justamente todas esas tradiciones que estos sacerdotes no quieren dejar fuera del libro. Dice, este pueblo judío que lo han exiliado está pues como nosotros. Como nosotros estamos en otro país, ¿verdad? Y este pueblo judío, ellos decían, están en un país en que adoran a otros dioses, en que tienen otras costumbres, en que muchos están dejando su fe. Y no queremos que eso suceda. Vamos a ponerles clarita cuál es nuestra fe, clarita cuál es el pacto que nuestros padres hicieron con Dios, para que no se les olvide, para que vuelvan al redil. Y por eso en un libro que tendría, por así decir, que ser solamente narrativo, o sea, contando una historia, hay intermedios de que es legislativo. No es narración de acontecimientos y de hechos, sino recuerda leyes, pone leyes, cómo debes actuar, cómo se debe servir en el santuario, cómo tiene que estar
el santuario, el altar, etcétera, etcétera. Leyes de pureza, leyes de qué hacer con los extranjeros, qué hacer si violan a una virgen, qué hacer si se comete un pecado. Cosas que dice uno, ¿y esto qué tiene que ver con el recorrido del Éxodo? Parece que me estaban contando la salida y de repente, pues bueno, porque está... Así ya lo pueden entender un poquito mejor, porque está escrito para estos exiliados que se parecían mucho a los judíos que estaban en Egipto. Estos exiliados que estaban abrumados, que estaban tristes, que estaban esclavizados y que muchos iban perdiendo su fe. Se la quieren recordar y se la quieren hacer vivir. ¿Ok? ¿Estamos? Las fechas, vamos a ver las fechas. Bueno, pues el libro del Éxodo, los acontecimientos que se narran en el libro del Éxodo sucedieron más o menos allá por el año 1400 o 1200 antes de Cristo. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque hay datos que nos da el mismo libro del Éxodo, que nos da ciudades o que nos da nombres de faraones que conocemos por historia fuera de la Biblia que fueron de ese tiempo. ¿Okay? Y también por los datos internos de la Sagrada Escritura que van haciendo y diciendo. Dice que más o menos 430 años después de que José llegó a Egipto con sus hermanos y con Jacob, fue cuando sucedió la salida del pueblo de Israel. Bien. Eso es los hechos que nos cuenta, entonces son del año 1400 o del año 1200 antes de Cristo. ¿Okay? Es como si yo cuento una historia, yo les voy a contar la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Y yo hago un libro sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fíjense que existía un pueblo maravilloso en América, que eran los aztecas, y había además de los aztecas otras tribus de chichimecas y toltecas y mayas y no sé qué y no sé cuánto. Y sucedió que vinieron en unos barcos grandísimos unos señores pelones, ¿verdad? Que iban, que querían no sé qué y no sé cuánto. Y les empiezo a contar cosas. Yo en el año 2023 les estoy contando cosas que sucedieron hace 500 años. ¿Sí? 500 años. Pues bueno, los que escribieron este libro del Éxodo también están contando cosas que sucedieron muchísimo antes, que sucedieron 600, 700 años antes. ¿Sí? La composición del libro del Génesis puede ser datado justamente durante el exilio o cautividad de Babilonia, allá por el siglo VI antes de Cristo. La composición, cuando empezaron a recolectar los documentos, y ya la escritura, la redacción, más o menos por el siglo V antes de Cristo. Por supuesto, basado en tradiciones orales escritas antiguas. ¿Dónde suceden las cosas que tenemos en el libro del Génesis? Vamos, en el libro del Éxodo. Déjenme ver si aquí les puedo mostrar. Ustedes tienen el mapa, ¿verdad? ¿Tienen un mapa ahí? Si quieren, vamos a ver el mapa para que ustedes más o menos se ubiquen un poquito. Ahí está el mapa. ¿Sí lo ven? Bien, vamos a ver si... ¿Ubican más o menos Egipto ustedes? ¿Saben dónde queda? En Asia, ¿verdad? No queda en Asia, en Oceanía. No queda en Oceanía. En América del Sur. No, queda en África. Muy bien, muy bien. Bien. Esto de aquí es el mar Mediterráneo, ¿sí? Es muchísimo más grande. Okay. Sube por aquí, ¿verdad? Aquí está Turquía. ¿Sí lo han visto en la televisión últimamente? Que ha habido un gran terremoto. El día que hubo el terremoto, mi hermana aterrizó en la capital de Turquía. Gracias a Dios no está muy bien, está muy bien. Eso pasó en el sur de Turquía, el terremoto, entonces gracias a Dios está muy bien. Bueno, pues sigue Turquía y luego entra Europa, está por aquí una península que es donde está Grecia, luego hay una bota por aquí, ¿sí? Que es Italia.
¿sí? Sigues por aquí, por la costa de Francia, y llegas a una península que es el país más bonito del mundo. Por aquí, por aquí. Ustedes que saben geografía ya saben cuál es, ¿verdad? España. Bueno, por aquí sigue, por aquí ya después entre España y África hay un pequeño estrecho. ¿Okay? Tú si te vas a la punta de España puedes ver al fondo África. Está como a 30 kilómetros. Hay gente que lo hace nadando. Sí. Y hay inmigrantes que así como cruzan la frontera de aquí de México para Estados Unidos, allí en España cruzan diario miles y miles y miles de personas. Algunos intentan nadando, otros en barquitas, otros en flotadores, Todos quieren ir a España. Bien. Porque es el paso para Europa, luego no se quedan. Gracias a Dios no se quedan muchos, se van a países más prósperos que España, como es Francia, como es Alemania, etcétera, etcétera, en que la vida en España está muy bien la economía, pero está muchísimo mejor en otros países de Europa. ¿Okay? Bien, entonces aquí está África, el primer país de aquí es Marruecos, después viene Libia y después viene Egipto. ¿Okay? Después viene, me faltó Argelia, Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. Esto de aquí es Egipto. Egipto, que tiene el río Nilo, este es el delta del Nilo, el Nilo se divide en dos y hace una delta. Una delta es como un triángulo. El Nilo sigue hasta aquí, hasta abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Las cosas que nos cuenta el libro del Éxodo empiezan aquí. En la desembocadura del río Nilo y concretamente aquí, en una ciudad llamada Ramsés o Ramsés, ¿okay? Y en esta región del Gosén, ¿okay? Y después cruzan. Hay varias teorías, el libro del Éxodo no es un libro de geografía. Entonces hay ciertas partes que sí sabemos precisamente dónde están, pero hay otros lugares que no sabemos dónde están. Y los eruditos, los arqueólogos, los historiadores, los geógrafos dicen, pues está aquí, pues está allá. No sabemos. ¿Okay? Lo más típico es este recorrido del libro del Éxodo. ¿Okay? Por aquí cruzarían, este es el cruce del Mar Rojo. Hay otras teorías que dicen que los judíos van directamente por aquí y cruzan más o menos a esta altura. No cruzan, este no es el cruce del Mar Rojo, sino que vinieron por aquí por tierra seca, se fueron por aquí y en un lugar de aquí llegaron. Aquí, según ellos, según algunos historiadores y arqueólogos, aquí está el pase del Mar Rojo, ahí dicen que está Pijajirot, ¿okay? Y aquí estaba el monte Sinaí. Para la mayoría y según la tradición es justamente en la península de Sinaí donde está el monte Sinaí y donde está el desierto de Sinaí, donde se dan las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Actualmente esta parte de aquí, también de esta península, pertenece a Egipto. Y luego de aquí para arriba, es como un triangulito para arriba, es el país que se llama justamente Israel. Este país de aquí al lado se llama Jordania. ¿Okay? Y esto de aquí es Arabia. Bien, entonces los acontecimientos del libro del Génesis suceden aquí. Esta península del Sinaí es una península muy desértica, como más o menos como el desierto del Mojave Desert. ¿Okay? No se hagan cuando van a Las Vegas por donde pasan. Es que nunca he ido a Las Vegas. No te creo. Okay, pues es un desierto más o menos de ese estilo. No es un desierto como los desiertos del norte de África, del desierto del Sáhara, que es de dunas de arena. Okay, el desierto de aquí es un desierto de piedras. También tiene algunas dunas, pero es sobre todo un desierto de piedras y montañoso. Con montañas, con poquísima vegetación muy rudimentaria, vegetación desértica que solo florece una vez cada que llueve, ¿verdad? Y la mayoría de esto es así. ¿Okay? Entonces, los hechos
y el recorrido, el supuesto recorrido que es suceden en esto, en un ambiente desértico entre Egipto, Israel y Jordania. ¿Ok? ¿Sí estamos? Muy bien, excelente. Estilo. ¿En qué estilo está escrito el libro del Éxodo? Pues en general, como todo el Pentateuco, es un estilo de género histórico bíblico. Histórico bíblico, ya lo explicamos en la clase pasada, está contando hechos verdaderos, pero está contándolo con un estilo, que no tiene que ser tomado al pie de la letra la mayoría de los hechos. Habrá otros libros, y ya los estaremos estudiando después, otros libros de la Biblia que son históricos y muy históricos y que lo cuentan bastante al pie de la letra. Los libros del Pentateuco son todavía de género histórico bíblico. Están contando una historia, ¿verdad? Pero la están contando de una manera en que no es necesario tomarla al pie de la letra cada una de las cosas. Están mostrando de vuelta una historia de salvación, ¿sí? Pero son hechos históricos, o sea, realmente, y lo constatamos en fuentes extrabíblicas, fuentes fuera de la Biblia, especialmente papiros y documentación de Egipto, que sí, que estuvo el pueblo judío, que estuvo sometido, que salió, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver ahorita el contenido. ¿Cuál es el contenido? El contenido de... ¿Dónde estamos? Ya me he perdido aquí. Muy bien. Contenido del libro del Éxodo. Podemos dividir el libro del Éxodo en 4 grandes partes. La primera parte es la opresión de Israel y liberación de Israel. Son los primeros 15 capítulos. Del capítulo 1 al 15 nos van a contar cómo Israel fue oprimido y cada vez más oprimido y esclavizado, etcétera, etcétera. Y después cómo Dios libra a Israel por medio de Moisés, cómo Dios elige a Moisés, cómo Dios manda a Moisés al faraón para que deje salir a su pueblo, cómo el faraón se resiste y cómo Dios nuestro Señor hace portentos por medio de Moisés. Manda las 10 plagas. El faraón endurece su corazón, no quiere atender, no quiere escuchar, ¿verdad? Hasta que llega justamente la última plaga de los primogénitos. Padre, ¿hubo realmente 10 plagas? Hubo mosquitos, hubo ranas, hubo enfermedades, realmente pasó un ángel exterminador matando. Hay ángeles asesinos, Padre. Es verdad histórica en el sentido de historia bíblica. ¿Okay? No tiene necesariamente que ser así al pie de la letra. ¿Okay? Nos está contando que hubo una resistencia del faraón, ¿verdad? Una resistencia en dejarle salir y que Dios actuó portentos. Es verdad que Moisés agarró su báculo y lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente y que después los magos de Egipto también hicieron lo mismo y por eso el faraón no los dejó, pero que la serpiente de Moisés se comía a las otras serpientes. Bueno, es verdad bíblica. ¿Okay? Es verdad bíblica. Es verdad bíblica quiere decir, ¿qué quiere decir? Que Dios nuestro Señor actuó grandes portentos por medio de Moisés. Grandes portentos. Padre, usted no se cree eso. Yo me lo creo, por supuesto que me lo creo. Por supuesto que me lo creo que Dios actuó grandes portentos por medio de Moisés. ¿Sí? No nos perdamos en detalles. ¿Okay? Porque si nos perdemos en detalles, muchas veces sacamos conclusiones que van en contra de nuestra fe. Dios no anda matando a nadie. Dios no anda matando a inocentes, a primogénitos. Así porque se le ocurre para rescatar a su pueblo.
Hay cosas que tenemos que leer pues como lo que son, como están escritos. Yo el otro día les contaba, ¿verdad?, que de pequeño me mandaron en la escuela a hacer una descripción de mi mamá. ¿Sí? Describa a su mamá. Sí, lo hicimos por escrito, y cada vez que voy a la casa tengo todavía el cuadernito y ahí veo a mi mamá. Mi mamá tiene sus mejillas rojas como un amanecer. Su piel es suave como el terciopelo. Su cuello es una columna recta y luminosa. Sus cabellos son cascadas de oro. Ok, luego uno ve a mi mamá, ay. ¿Verdad? Y además, pues claro que no, mi mamá no tiene una columna aquí, tiene un pescuezo, o sea, como todo el mundo. Mi mamá no tiene cascadas de oro, tiene cabellos, ¿verdad? No lo puedo tomar al pie de la letra. Estoy haciendo una descripción literaria. Y si alguien se lo leo y se lo cree, yo le diría, pues eres tonto. ¿Cómo piensas que mi mamá tiene cascadas de oro? Es una forma de decir que su cabello es muy bonito. ¿Cómo piensas que mi mamá tiene aquí una columna de mármol? Le metí una columna aquí. No, estoy describiendo que su cuello es precioso, que para mí es precioso. ¿Cómo piensas que mi mamá tiene terciopelo? No, es carne, como todo el mundo. Pero es verdad lo que no es mentira, es verdad lo que estoy diciendo, pero lo estoy haciendo de una forma poética y descriptiva. Con crema en los tacos, ¿verdad? Okay. No, sin crema, mi mamá es así de bonita, ¿qué onda? Ok, entonces hay que tener en cuenta los géneros literarios, porque si no leemos la Biblia de manera equivocada. Entonces, es mentira todo lo que dice la Biblia, que no, que es verdad todo lo que dice la Biblia, solo que tenemos que saber leerlo. Y como le he dicho, veremos libros de la Biblia que son al pie de la letra, porque su género es histórico. O veremos que tiene un género doctrinal y está enseñando, hay que hacer esto. O sea, los mandamientos no es, no matarás, lo está diciendo de manera simbólica. No, es de manera muy real. Entonces, la Biblia, que tiene tantos años entre el primer libro que se escribe y el último, y tantos escritores, no podemos leer la Biblia toda igual. Lo que sí tenemos que recordar es que esta es la Biblia que tenemos. ¿Sí? Esta es la Biblia, la que tienen ustedes, es la Biblia que nos ha llegado. Y que Dios, en esas palabras, incluso que no entendemos, de una cultura que a veces no entendemos, con un lenguaje que a veces no entendemos, con unos estilos literarios que a veces no entendemos, esta es la que nos ha llegado. Y a través de esta palabra Dios nos habla y nos trae su mensaje. ¿Okay? Cuanto más entendemos cómo está escrita la Biblia, más captaremos su mensaje. Pero incluso si no tuviéramos clases de Biblia, podríamos sacar mensaje, ¿okay? Porque es palabra de Dios. Algunos nos desviaríamos, algunos sacaríamos conclusiones, como mucha gente saca conclusiones que están fuera de lugar, ¿okay? Pero incluso así es palabra de Dios. ¿Sí estamos? Bien. Esto yo quiero insistirlo mucho porque, sobre todo con sus hijos, explíquenle, porque sus hijos llegan muchas veces a un punto, el punto suele ser la high school, ¿verdad? O antes, en que dicen, ¿quién se cree esto? ¿Quién se cree que las serpientes hablan? ¿Quién se cree que a Adán le sacaron una costilla y de la costilla sacaron un hombre, a una mujer? ¿Quién se cree eso? Y si tú no estás preparado, pues no sabes darle respuesta. Y sí es bueno darle respuesta.
¿ok? A veces yo veo en la calle en Los Ángeles, yo he visto en varios lugares grandes letreros cristianos. Grandes letreros cristianos, ¿no? Jesús viene, prepárate, ¿qué quieres? ¿Infierno o cielo? Arrepiéntete. Cosas bonitas, un poco asustadoras, ¿no? Pero bueno, cosas bonitas. Y en algunas de esos, muy duro y muy fuerte contra la teoría de la evolución. ¿Sí? La teoría de la evolución. Pues primero es una teoría. Pero es una teoría, ¿sí? Todavía no está confirmado científicamente. Es una teoría. Pero segundo, no tiene nada en contra de nuestra fe católica. Dios podría haber creado y puede haber creado el mundo de forma evolutiva. No hay ningún problema el Big Bang para nuestra fe católica. Para muchos fundamentalistas cristianos sí hay problema. E infelizmente muchos católicos leen la Biblia de forma fundamentalista. Y muchas veces nuestros hijos, que les enseñan en las preparatorias, en las high schools, les enseñan la teoría de la evolución, no como teoría, sino como argumento científico, se pierden. Se pierden porque creen que están contra la fe, porque se lo enseñan de una manera racional que tiene sentido y dicen, pues esto tiene mucho más sentido que Diosito haciendo figuritas con lodo. ¿Sí? Y muchas veces, si no tenemos la capacidad de poder explicarles y decir, mira, está hablando en un lenguaje figurativo, está hablando en un lenguaje simbólico, no tiene ningún problema de compatibilidad con la ciencia. Tu hijo puede decir, qué bueno, gracias a Dios, no estoy creyendo, no vaya a ser esto de la Biblia otra cosa como Santa Claus, que me engañaron de chiquito y hasta que a los 7 años me di cuenta. Pues ahora me han engañado con Dios y ya me di cuenta de que no existe. No, ¿sí? Entonces, yo creo que nos puede ayudar bastante, ¿sí? Bien, entonces el contenido sobre la opresión en Israel, después el viaje por el desierto, es la segunda parte del capítulo 16 al 18, la alianza en el Sinaí, que es la parte central del capítulo 19 al 24, y la organización del culto, que son los últimos capítulos del 25 al 40, una especie como de pegote final que se pone ahí. Una especie de capítulos que la fuente sacerdotal toma de la tradición, de una tradición hermosísima, y lo pone ahí. ¿Okay? Muy bien. El Éxodo es quizá el libro más importante del Pentateuco, de todo el Antiguo Testamento, porque suceden las cosas más importantes para Israel. Dios constituye a Israel como pueblo escogido. Dios revela su nombre. En el libro del Éxodo es cuando Dios revela también su nombre, Yahvé. Se lo revela a Moisés y al pueblo. Moisés se lo dice al pueblo. ¿Okay? Es también cuando Dios libera, cuando es la Pascua, la Pesaj. ¿Okay? A Israel de la esclavitud, Dios les da la ley, les da la Torah, y Dios hace una alianza, Berit, la alianza con el pueblo. Bien. El tema central, estamos en contenido, el tema central, ¿dónde estamos? Estamos por ahí, este es Moisés. ¿Se han visto esta estatua de Moisés? ¿No la han visto? Esta estatua de aquí de Moisés es la estatua más famosa que tenemos de Moisés. Está hecho por un arquitecto y escultor importantísimo del Renacimiento llamado Michelangelo. ¿Okay? Miguel Ángel. ¿Okay? El mismo que hizo la Pietà de Miguel Ángel. ¿Sí le suena la Pietà de Miguel Ángel? Ok, pues él hizo también Moisés. Este Moisés que está precioso. Está en Roma, en una iglesia pequeñita, se llama San Pietro in Vincoli. Y este Moisés está con las tablas de la ley aquí, ¿verdad? Está con todos sus músculos y sus venas, es mármol y está hecho en mármol, está precioso, ¿verdad? Y le ponen 2 cuernos a Moisés. ¿No habían visto esto?
Hay gente que pues no tiene mucho conocimiento. Es el demonio, no sé qué. No. En la Biblia dice que cuando Moisés veía a Dios, su rostro se le iluminaba, salían rayos de luz. Obviamente hacer rayos de luz con mármol es un poco difícil. Entonces la manera en que el autor puso ese resplandor es a través de estos cuernos, que no son cuernos de chivo ni de demonio, sino que son expresión de los rayos de luz que Moisés tenía, de ese contacto cara a cara con Dios, ¿sí? Bueno, aquí está Moisés con la zarza encendida. Bien, esto ya lo vimos de las fuentes, ¿verdad? Ok. Bien. Ok, entonces el tema central del libro del Éxodo es la liberación y la salida de los israelitas. Ese es el tema central del todo. Y la fundación del pueblo escogido. Eso es el tema central de todo el libro. También el Éxodo, además de ser un libro de narración, además de ser de un libro de historia, recuerden, está en la primera parte de la Biblia que llamamos Pentateuco, que en hebreo se dice... ¿Qué en hebreo se dice? Torá. Ok, Torá. Torá es la ley. Entonces, está dentro de la ley porque también tiene una buena parte de la ley. Entonces, el libro del Éxodo, además de ser un libro narrativo que cuenta acontecimientos, es también un libro de Torá, un libro de enseñanza. Tiene una buena parte de leyes, ¿ok? Es un libro de enseñanza. Tiene contenido narrativo de relatos de historia, tiene contenido legal de leyes religiosas y sociales y tiene también contenido litúrgico de ritos y de celebraciones. ¿Ok? Muy bien. Y termino en mensaje del libro del Éxodo y nos vamos al recreo. El Éxodo, ¿qué mensaje nos da? Bueno, nos da un montón de mensajes, por supuesto. Yo les voy a dejar algunos mensajes que nos pueden servir. El Éxodo es el momento central y el eje de la historia de Israel. Es momento de salvación. Y cuando leemos este libro en clave de salvación y luego leemos en perspectiva cristológica, Jesús, ese nuevo Moisés, la iglesia, ese nuevo pueblo de Dios, entendemos un poquito más lo que es el Éxodo. ¿Okay? El paso del Mar Rojo es un nuevo nacimiento, es como el bautismo. ¿Okay? ¿Ustedes los bautizaron de chiquitos? Entonces no se acuerdan. ¿Han visto algún bautismo después? ¿Han visto alguna vez algún bautismo por inmersión? ¿Por inmersión completa? ¿Lo han visto alguna vez? Yo el primer bautismo que vi por inmersión fue en una iglesia de Pare de Sufrir. A mí me encantaba, ya no tengo tiempo, pero antes me encantaba ir visitando montones de iglesias. Es lo que yo estudié, diálogo entre católicos y otras confesiones cristianas, ¿no? Y entonces, bueno, esta costumbre de bautizar por inmersión es una costumbre que se hacía en la iglesia desde los inicios. Al inicio, la mayoría de los bautismos eran por inmersión. Y significaba justamente el nacimiento a una nueva vida. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando a una persona se la mete debajo del agua durante 5 minutos? Se muere. Pues créanme que esa es la simbología. Antiguamente los baptisterios, ¿ustedes han visto un baptisterio por inmersión? Yo aquí no he visto, pero los baptisterios eran una pila redonda y aquí tenían tres pasos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajaban aquí dentro, las hacían la inmersión, pero una inmersión buena, o sea, no te crean que nomás así, no, una buena inmersión. Simboliza eso, ese adulto, esa persona
que ha estado creyendo en los dioses, en otros dioses. Estamos hablando de inicios del cristianismo, que creía en Júpiter, en Neptuno, en Zeus, o que leía los horóscopos. Ok, bien. Muere, realmente muere a su antigua vida. Muere y lo dejaban, no digo que lo ahogaran, ni no se ponían en peligro, pero ese era el simbolismo. Estás muriendo a la antigua vida, estás muriendo, como dice San Pablo, al hombre viejo. Y después, cuando uno después ha estado mucho tiempo debajo del agua, o sea, anhela el aire, anhela que entre el aire en sus pulmones. Aire y aliento es el pneuma. También es lo mismo en griego que espíritu, o en hebreo. Es también lo mismo, la respiración, la vida, y espíritu es la misma palabra, ruá. Entonces cuando uno sale, la primera bocanada de aire que recibe es el Espíritu Santo. Es la nueva vida a la que surge, a la que nace. Bien, el paso del Mar Rojo puede ser leído, y lo leemos en ese sentido de nueva vida. Hicimos la inmersión en aquel mar y pasamos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, pasamos a una nueva vida. Una nueva vida en que inmediatamente vamos a hacer alianza con Dios nuestro Señor. Eso es lo que te sucedió a ti y a mí en el bautismo. Estábamos como tamalitos y no nos dimos cuenta. Pero bendito Dios, podemos renovar nuestro bautismo en tantísimas ocasiones. Lo renovamos siempre en la Pascua. Hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales, que ahí es bonito. Yo siempre insisto y sugiero que sepas el día de tu bautismo, y que el día de tu bautismo vayas a la iglesia y lleves la velita de tu bautismo. Y si no la tienes, pues consíguete una vela, un cirio que simbolice tu bautismo, y que ahí renueves tus promesas bautismales, ahora que ya estás grande y ya sabes lo que es, ¿verdad? Pues bueno, justamente el Éxodo, con ese paso por el Mar Rojo, simboliza el morir a la vida antigua, morir a la esclavitud del pecado y pasar a una nueva vida, pasar a esa nueva vida de pueblo escogido. Bien, pueblo de la alianza. Es justamente Israel que hace alianza con Dios nuestro Señor, y Dios que hace alianza. Bien, y por último, en el libro del Éxodo se encuentran las bases litúrgicas y de culto para Israel, especialmente los últimos capítulos del libro del Éxodo, a partir del capítulo 24 hasta el final, son sobre todo leyes, muchas de ellas litúrgicas y de culto en Israel. Vamos a dejarlo aquí, al ratito venimos para ya hacer nuestra lectura de la Sagrada Escritura. Tienen unos 5 minutos para hacer el recreo, un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta escuela que nos estás regalando, y queremos ahorita acercarnos a tu palabra. Queremos escuchar tu palabra con nuestros oídos, traerla a nuestra mente para entenderla, llevarla a nuestro corazón para amarla, y también traerla a nuestra vida para seguirte. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo todos juntos. Padre nuestro, tú has puesto tu palabra en mis manos. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo para que tu palabra entre en mi mente y en mi corazón y transforme mi vida. Que el encuentro con tu palabra sea un encuentro vivo con tu Hijo Jesucristo, y así lo conozca más, lo ame más y lo siga mejor. Amén. Pueden sentarse. Les invito a que abran su Biblia
en el Éxodo, en el libro del Éxodo, concretamente en el capítulo 24 del libro del Éxodo. Capítulo 24, versículo 1 del libro del Éxodo. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Ya estamos todos? Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 11. ¿Ya saben dónde está el Éxodo en la Biblia? El segundo. Los dos primeros ya los tienen que tener bien fácil. Capítulo 24. ¿Estamos en qué parte? ¿En qué parte estamos del Éxodo? Estamos en la parte de la alianza, cuando Dios hace alianza con su pueblo. ¿Ok? Ya ha hecho la alianza y estamos ahora ratificando esa alianza. Voy a leerles y vamos a leer. Recuerden que la primera parte de la lección divina es siempre una lectura. ¿Ok? Una lectura. Bien, ¿qué dice este texto? Ok, vamos a ver la historia del texto, leer el texto de una manera pausada, atenta, repetida y tratar de comprenderlo. Procuren sus oídos y sus oídos interiores tenerlos muy, muy abiertos para escuchar la palabra. Después dijo Dios a Moisés: sube donde Yahvé, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y póstrense a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas para las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo llevó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, acompañado por 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, y después comieron y bebieron. Este texto que tenemos es el texto del capítulo 24 del libro del Éxodo. Como les decía, estamos en la parte de la alianza que Dios nuestro Señor hace con el pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo ha salido de Egipto, el pueblo, ¿sí me siguen? Sí, el pueblo estaba en Egipto en esclavitud. Moisés intenta sacarlo, el faraón se opone, hace prodigios, manda 10 plagas, los mandan a los israelitas que se vayan fuera, se van felices, hasta que el faraón se da cuenta: uy, se nos están yendo la mano de obra barata, gratis. Vamos por ellos.
Y es cuando Israel cruza el Mar Rojo, los egipcios cruzan detrás de ellos, el agua cae sobre ellos, quedan todos sepultados e Israel canta victorioso porque los ha librado de Egipto. El plan de la salida de Egipto era para rendir culto a su Dios, al Dios de sus padres. Tenían que ir al monte de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, el monte Sinaí, o también llamado monte Horeb. Cuando llegan al pie del monte Horeb, Moisés sube. Dice que el pueblo escuchaba los truenos, escuchaba la voz del Señor. Escuchaba y veía la presencia, no veían a Dios, pero veía la presencia y estaban todos atemorizados. Moisés sube al monte, recibe de Dios los mandamientos, baja y le dice al pueblo: estos son los mandamientos que Dios quiere para ustedes. Dios quiere hacer una alianza. Los mandamientos, a veces los mandamientos los vemos como algo que tenemos que cumplir. Los mandamientos a veces lo vemos como algo que hay que hacer. Y es cierto. Los mandamientos a veces los vemos como normas morales que tenemos que cumplir. Y sí, también es cierto. Pero los mandamientos son sobre todo y antes que todo y por encima de todo una alianza, un pacto, un contrato que Dios nuestro Señor hace con ese pueblo. Normalmente en un contrato lo primero que se dice es que ¿ustedes han hecho algún contrato? Sí, el contrato de, no sé, la casa que le heredó su padre y que luego se quedó su hermano, ¿verdad? Pero en un contrato normalmente se pone: yo fulanito de tal, voy a hacer un trato con menganito de tal, yo fulanito de tal, originario de no sé dónde, con residencia en no sé dónde y con número de identificación no sé cuánto, voy a hacer un contrato con fulanito de tal que es vecino de tal lugar y se ponen primero, ¿sí? Los 10 mandamientos es un contrato y Dios primero se presenta: yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto. No hay dioses fuera de mí. Así empiezan los 10 mandamientos. ¿Sí? Y empiezan como un contrato. Es un contrato que Dios... Hay diversos tipos de contratos. Hay contratos entre dos personas parejas. Hay contratos o alianzas, por ejemplo, normalmente las alianzas y los contratos se hacen en términos de guerra. Entonces, cuando hay dos pueblos que quieren guerrear y que al final se lo están pensando y quieren llegar a un acuerdo de paz, pues hacen un contrato. Te voy a dar esta parte y yo me quedo con esta otra parte, o te voy a dar esta parte, pero tú me devuelves no sé qué, o me das una indemnización de guerra, y bueno, son contratos entre iguales. Luego hay contratos o acuerdos de paz entre vencedores y vencidos. ¿Sí? Entre vencedores y vencidos. Llega a Estados Unidos, hace una guerra contra México y dice: bueno, como yo gané la guerra, me quedo con Texas, me quedo con Arizona, me quedo con Colorado, y con todo lo que me regale Santana. Además de eso, con todo lo que... Y está el acuerdo de Guadalupe Hidalgo, ¿verdad? Sí, pues este trato, este contrato, esta alianza que Dios está haciendo con el pueblo no es entre iguales, porque Dios no es igual al pueblo. Es entre un superior, que es Dios, un vencedor, un grande, que siendo grande quiere hacer un contrato con ellos. Y le dice: yo soy el número uno de esta alianza, soy yo. Es una alianza, no es simplemente unos mandamientos, tú tienes que hacer eso. No te voy a tratar como un esclavo, como te trataban en Egipto. Estamos haciendo un trato tú y yo. Y para que me conozcas bien, por si se te había olvidado, yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto. Porque unos capítulos después, estos israelitas van a ser un becerro de oro. Y Aarón les va a decir: aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y Dios les pone clarito: soy yo.
Recuerda, esta alianza y este trato está partiendo de un acto de cariño mío. Te he librado, te he sacado de Egipto, te he sacado de tu esclavitud, te he sacado de tu opresión. Yo soy tu Dios, el que va a hacer un pacto contigo soy yo, el Dios, el grande, el poderoso, yo. No hay dioses fuera de mí. Y empieza después ya lo que conocemos como primero. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no excavarás imágenes de dioses, ni harás dioses de oro ni de plata, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que Dios primero le transmite a Moisés, ¿sí? Moisés baja y se lo dice. Okay. Hay como tres veces, hay como tres alianzas. O sea, el texto es como que se tomaron varias tradiciones y lo repiten, y luego en Deuteronomio lo volverán a repetir otra vez. Pero bueno, esta es como una ratificación de la ley. Dice que Dios, después de que a Moisés a viva boca le ha dado los mandamientos, Moisés ha bajado, le han dicho que sí, dice, bueno, pues vamos a llevar ahora unos testigos. Por así decir, vamos a llevar unos testigos, estamos haciendo una alianza entre Dios y el pueblo, vamos a llevar unos testigos. ¿Okay? Y llegan estos 70 ancianos junto con Aarón, con Nun y con Abiad. ¿Okay? Entonces llegan con él como, por así decir, testigos de ese trato. Es muy curioso, ahorita vamos a verlo más al rato, es muy curioso que ellos pudieron subir. O sea, Dios le había dicho a Moisés en un inicio, nadie suba al monte, solo tú. Si alguien sube al monte, aunque sea un animal, ¿okay? Aunque sea un animal, va a quedar muerto. Y ahorita le permite que suba con estos testigos. Y no solo le permite, sino que en un momento en la Biblia, Moisés le dice al Señor, Señor, quiero ver tu rostro. Sí, y el Señor le dice, no vas a ver mi rostro. Pero ahora dice que estos sí vieron a Dios. Lo dice en el último versículo, en el versículo 11 que hemos leído, ¿okay? Perdón, en el 10. ¿Okay? Moisés subió con Aarón, con Nadab y Abiú, acompañados con los 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel. ¿Okay? Pudieron ver al Dios de Israel. Bien. Este inicio del capítulo 24 está siendo una ratificación, o sea, vuelven a hacer la alianza. Dios nuestro Señor le dice a Moisés, estos son los mandamientos, dice que Moisés de vuelta dice los mandamientos al pueblo y nos dice el texto, el pueblo dice, obedeceremos a todo lo que manda el Señor, cumpliremos la alianza. Esta alianza que Dios nuestro Señor quiere hacer con nosotros, nosotros nos comprometemos. ¿Okay? Dice que Moisés preparan un altar con 12 piedras. Los altares, y es también para ustedes, capten la profundidad de un altar. Los altares son expresión de la presencia de Dios nuestro Señor. Y más durante el Éxodo. También después, sobre todo, durante cuando ya había templo, pero más durante el Éxodo. No tenían un templo. Entonces, el lugar de la presencia de Dios, después construirán una tienda del encuentro, eran los altares. Y el altar mismo simbolizaba a Dios, Cada vez que el sacerdote inicia la misa o cada vez que el sacerdote termina la misa, el sacerdote besa el altar. Cuando yo estoy besando el altar, yo estoy besando a Jesús. Para mí, por supuesto, es un altar y es de piedra. No soy tan menso como parezco. Yo sé que es un altar y sé que es de piedra, pero simboliza a Jesús. Es igual que yo aquí me meto en mi teléfono, los días en que me llega la depre, ¿verdad? No me llega la depre, ¿no? Un día que me llegan los sentimientos y no sé qué, no sé cuánto, y veo la foto de mi mamá con su columna de mármol. La foto de mi mamá, ay mamita, y le di un beso y mi mamá.
Pues no estoy tan menso, yo sé que esto es un teléfono. Y sé que estoy besando un iPhone, no a mi mamá, no soy tan menso. Pero el simple ver su rostro, ok, aunque sepa yo que es algo material, me levanta mi espíritu filial, mi amor por ella, mi cariño por ella, mi recuerdo a ella. Me la pongo aquí y me acuerdo de sus cabellos de chorros de oro, ¿verdad? Ok, entonces, y su nariz de zafiro, ¿verdad? Entonces, pues lo mismo, cuando yo beso el altar, por supuesto, sé que es piedra, pero es justamente donde se hace el sacrificio, donde Cristo se sacrifica. El altar es como la cruz, donde Cristo se sacrificó, y es el mismo Cristo, porque nuestra redención se hace en Cristo. Cristo es la víctima, Cristo es el sacerdote y Cristo es el altar. Para los judíos también. El altar era el lugar no solo de la presencia de Dios, sino de Dios mismo. Dice que Moisés hace un altar con 12 piedras. 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel comienza, si ustedes comienzan el libro del Éxodo, váyanse, vamos, es bueno que toquen la Biblia, que la toquen y que la lean y que abran las hojas para que se le vaya el olor a axila. Bien, dice al inicio: estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia, y da los nombres de las dos, así comienza el libro del Éxodo, y da los nombres de los 12 hijos de Jacob. Bueno, dice 11 porque ya José estaba allí. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. A Egipto llegan 70 personas. Israel, el pueblo de Israel, al inicio del Éxodo eran 70 personas allí en Egipto. 70 personas en 12 tribus. ¿Ok? Pues representando a cada una de esas 12 tribus. En el tiempo del Éxodo, que se calcula que fueron como 430 años después de que llegaron, ¿ok? Se calcula que había casi 1 millón de israelitas, 700.000, 900.000, por ahí. ¿Okay? Se calcula que había casi 1 millón, contando todo, niños y mujeres y todo. ¿Okay? Pues hace un altar con esas 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, y dice que sacrifica unos animales y que de los animales toma, ¿qué es lo que toma de los animales? La sangre. De los animales toma la sangre. La sangre es para el judío, y también nos lo dice la Biblia, es donde está depositada la vida. La sangre es símbolo de la vida, símbolo del alma. Algunas personas, por una lectura demasiado literal de la Biblia, no permiten las transfusiones de sangres. Los testigos de Jehová dicen: no se puede. La sangre es donde habita el alma. Para ellos en la sangre habita el alma. No le puedo yo pasar mi alma a otra persona, ni puedo recibir de otra persona alma. Y si me muero, me muero. ¿Por qué? Por una lectura demasiado literalista. Okay, por no tener entendimiento, con todo respeto y con todo cariño por ellos, ¿verdad? Por no tener entendimiento de los géneros literarios, etcétera, etcétera. Bien, recoge la sangre de esos animales sacrificados y la rocía primero sobre ¿qué? Sobre el altar. Y después de rociarla sobre el altar, la rocía sobre el pueblo. ¿Okay? Es un pacto, es una alianza de sangre. Como esas alianzas, yo no sé ustedes, yo no sé si en sus pueblos, pero nosotros de chiquitos hacíamos alianzas de niños. Nos hacemos una rajita y en aquel tiempo todavía no había ni sida ni nada de esto. Entonces nos hacíamos una rajita con un amiguito y tú y yo vamos a ser amigos para siempre. Y hay un poquito de sangre. No sé, ¿en sus ranchos no? ¿Sí? ¿En algunos ranchos sí? Bueno, ok, bien.
Pues eso es muy común en muchas culturas. Los pactos son pactos de sangre, porque la sangre es lo más noble que tiene una persona. Por la sangre que corre por todo el cuerpo fluye la vida, y cuando ya la sangre no corre es que ya la vida se acabó. Bien, entonces hacen ese pacto, o sea, tanto al altar, que simboliza a Dios, como al pueblo, que es la otra parte del pacto, que es la otra parte de la alianza. Dice que ofrecen unos sacrificios de comunión. ¿Sí lo leyeron? ¿Dónde estamos? Dice en el versículo 5. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. En el pueblo judío había diversos tipos de sacrificios. Había diversos tipos de sacrificios de animales. Había unos sacrificios que son los holocaustos, que dice aquí, holocaustos, holos, se quema todo. Traían lo que fue el animal que fuera y lo quemaban todo. Era totalmente quemado para Dios. Eso es un holocausto. Y un sacrificio, hay muchos tipos. Aquí habla solo del holocausto y de sacrificio de comunión. El sacrificio de comunión es un sacrificio en que la carne del animal inmolado, una parte la queman y la ofrecen a Dios, otra parte se la daban a los sacerdotes y otra parte era comida por los fieles. Me traías una vaca, ¿verdad? O traías un corderito, ¿verdad? Una parte noble del cordero se quemaba y se ofrecía a Dios. La parte más sustanciosa se daba a los sacerdotes. Sí, por eso eran gorditos, no se crean. Porque ellos no tenían tierra. Cuando se repartió la tierra santa no se hicieron 12 partes, se hicieron 11. ¿Okay? Los sacerdotes no, bueno, se hicieron 2 más porque la tribu de José se multiplicó en 2, pero a los levitas no se les dio tierra. Dijeron, su posesión es Dios nuestro Señor, y nosotros como pueblo nos encargaremos de darles a ustedes sustento. No se preocupen, aunque a ustedes no les toca tierra. Y no, fíjate, para un israelita lo máximo eran 2 cosas. Lo máximo para un israelita eran 2 cosas: tener muchos hijos, tener una descendencia grande, y tener tierra para poder transmitir a sus hijos. Esta es la tierra de mis padres, esta es la tierra que me dieron, el lote que dieron a mi padre cuando llegamos a esta tierra. Y la tierra era algo que no se podía vender. La tierra no se vendía a otros, no se podía vender, porque era de tu heredad. Y cuando vendías tu tierra, o sea, quedabas sin ningún vínculo con tu patria, con tu tierra, con tu familia. Habías cortado, ¿verdad? Pues con todo y con eso, los levitas no tenían tierra, porque su porción era el Señor. Y el pueblo generoso se daba cuenta de eso y le daban. ¿Sí? Entonces, esa parte era para los levitas, y después una parte para comunión, una parte que se la comían. ¿Okay? Se la comían. Fíjense que veremos después la comparación, qué parecido con nuestro sacrificio, con nuestra comunión. Nosotros ya no agarramos animales, pero seguimos llamando a Jesús Cordero. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo ofrecemos en un altar, que además de altar es también mesa de banquete celestial. Y tenemos comunión con el Señor. En su fe, cuando comían de ese sacrificio que estaban ofreciendo a Dios, entraban en comunión con ese Dios al que se le ofrecían. ¿Sí? Y es lo mismo nosotros ahora, de una forma todavía mucho más real. No solo entramos en comunión por medio de un animal, sino que es el mismo Dios que se hace para nosotros alimento. Y entramos en comunión directa con Dios nuestro Señor, porque estamos comiendo, alimentando nuestra alma del cuerpo de Jesús. ¿Sí? Entonces, la alianza que están aquí ratificando se hace, y justamente al final, en el último versículo que hemos leído, en el versículo 11, dice: Él
no extendió su mano contra los notables de Israel. Yahvé, aunque los notables, estos 70, habían subido, dice, Dios no extendió su mano sobre ellos. ¿Ok? Que vieron a Dios y dice, y después comieron y bebieron. Allí en el monte hicieron un sacrificio de comunión y tuvieron una comunión. Terminan su pacto, terminan su alianza con un banquete de alianza. Nuestra misa es por eso decimos, este es el cuerpo de Cristo, este es el Cordero de Dios, esta es la sangre derramada, sangre de la nueva alianza que será derramada. Derramada, nos recuerda directamente al Antiguo Testamento, nos recuerda por supuesto a Jesús derramando su sangre en la cruz, pero nos recuerda al Antiguo Testamento en que se derramaba la sangre sobre la gente, haciendo justamente alianza con Dios nuestro Señor. Se crea este berit, así se dice, alianza, se crea este berit no como un acuerdo, sino como un vínculo familiar. Nos hacemos familia de Dios, hemos comido con Dios, hemos comido a su lado. Y la alianza, entonces, esta primera... Dios nuestro Señor ya había hecho una alianza, ya había hecho muchas alianzas antes, alianzas, algunas de ellas particulares, tratos, algunos de ellos particulares. El primero no, el más grande de todos, antes del de Moisés, y la alianza es con Abraham. Hace una alianza con él. Hace también una alianza, un pacto, un berit con Noé cuando sale del arca. Hace una alianza y dice que para corroborar esa alianza y ese juramento que hace, se aparecerá el arco iris para recordarse. Cada vez que llueva, aparecerá el arco iris para recordar mi alianza con ustedes. Bien, había habido varias alianzas. Esta alianza que se hace es grande, es una alianza no con una persona, no con una familia, sino con todo un pueblo. Una alianza con todo un pueblo que Dios quiere tomar como familia, no solo un contrato comercial o contrato de negocios, sino les está diciendo, yo quiero que ustedes sean mi familia. Los adopto como familia, los recibo como familia y pueden venir a comer conmigo. El lenguaje cristiano, en lectura cristiana de este texto, es lo que tenemos en la Eucaristía. En la Eucaristía es la nueva alianza que Jesús sella, que Dios sella, no con unos animales, sino con su Hijo. No con la sangre derramada de unos animales, sino con la sangre derramada de su Hijo. No comemos un poquito de cordero asado, ¿verdad? Sino que comemos al mismo Dios. Y nos hacemos familia de Dios, nos hacemos partícipes de Dios. Este texto pues es indudablemente una prefiguración de lo que es la nueva alianza y de lo que es Jesús como nueva alianza, Y después les dirá en el capítulo 19, en el versículo 16, después de que Moisés le lee las tablas de la ley, dice, ustedes serán mi pueblo, un pueblo santo. Ustedes serán mi pueblo, un pueblo santo, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y es lo mismo que cada uno de nosotros. El día de tu bautismo, después de que te metieron debajo del agua, te ungieron, te hicieron la unción. ¿Sí te acuerdas? No te acuerdas, pero lo habrás visto en alguna ocasión. Te hicieron la unción con el óleo sagrado, y te ungen y te hacen otro Cristo, otro ungido. Y tú eres sacerdote para que te identifiques con Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Te hacen un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes. Esto es lo que dice el texto de que acabamos de leer del libro del Éxodo. Aquí tengo las fotos de la pasada. Bien. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti? Esto que acabamos de leer, este texto que acabamos de leer, ¿qué te dice a ti?
¿En qué te toca a ti? ¿Qué te dice Dios con este texto a ti? Pues a mí concretamente me dice que Dios ha querido hacer una alianza conmigo y que Dios sabe que soy muy débil, porque el pueblo inmediatamente después de que hace la alianza, ahí se construye en un becerro. Y le estaba dictando Dios a Moisés los 10 mandamientos y el pueblo mientras estaba adorando a un becerro con el que iba a ser su alianza. Uno dice, pues caramba, o sea, ¿cómo? Dios llega un momento en que le dice a Moisés, después de lo del becerro, le dice, ¿sabes qué? Déjame, voy a destruir este pueblo porque son un pueblo que son de cabeza dura, ¿verdad? Y de ti, Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo. ¿Qué te parece, Moisés? Y Moisés dice, no, Señor, no, por favor. Ten misericordia de ellos. Acuérdate de la alianza que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice que Dios se aplacó. Estamos hablando de un lenguaje igualmente, de un genio. No es que Dios se enojó, Dios no se enoja. En Dios es impasible. Una de las cualidades de Dios, así que es como es infinito, bondadoso, Dios es impasible. Él no sufre, no padece nada. No se enoja, no se altera. Dios es pura quietud. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestros saltos de júbilo, de gozo y de tristeza, de desesperación. Dios no tiene ni subidas ni bajadas. Dios es semper idem, es siempre igual. ¿Okay? Entonces, cuando nos habla así de Dios, es un lenguaje figurativo. Sí, no es que Dios se enojó y que quería destruirlos y que quería matarlos y que Moisés fue más bondadoso que Dios y convenció a Dios de que se arrepintiera. No, Dios no se arrepiente porque no hace nada malo, no puede arrepentirse porque no hace nada malo. ¿Sí? Es lenguaje humano, ¿ok? ¿Sí? Pero a mí, como digo, este texto me dice que Dios tiene una alianza conmigo, aunque Él sabe que yo soy débil, aunque Él sabe que yo estoy detrás de los becerros, ¿verdad? Dios hace una alianza conmigo y Dios será fiel a esa alianza. Y Dios cumplirá esa alianza. Y Dios me recuerda, yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto. No te olvides, soy yo. ¿Okay? Y yo pienso que para cada uno de nosotros es lo mismo. Si nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta de cómo Dios está empeñado en sacarte de Egipto, cómo Dios está empeñado en sacarnos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, de nuestros malos comportamientos, de nuestras actitudes, cómo Dios está empeñado en llevarnos a una tierra prometida, cómo Dios tiene esas ganas. ¿Okay? Yo creo que en nuestro corazón surgiría pues ese deseo de corresponder a ese amor tan grande que Dios nuestro Señor nos tiene. Vamos a terminar con una oración al Señor. Vamos a platicar con Dios. Señor, gracias por esta alianza que haces con nosotros. Gracias porque nos has elegido para ser familia tuya. Gracias porque nos has sacado de la esclavitud. Gracias porque nos conduces en medio de portentos y de maravillas. Gracias porque te has fijado en nosotros que estamos tan chiquitos. Dame, Señor, la gracia de darme cuenta, de quién eres, de quién es esa primera parte de la alianza, que eres tú, el Dios grande, el Dios bueno, el Dios salvador, el Dios rescatador. Y que me dé cuenta también de mí y de mis limitaciones, y que tenga ganas de mejorarme, que no esté contento con lo que soy, que tenga ganas de transformar mi persona, mi personalidad, de mejorarme, de hacerme familia tuya, Señor. Súbeme al monte, Señor, para encontrarme contigo. Súbeme al monte, Señor, y muéstrame tu gloria. Sube al monte, Señor, y haz alianza conmigo como un hombre hace alianza con su esposa. Quiero estar siempre unido a ti y no permitas que me separe de ti. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.